para poner las asistencias. Sí, cuando tengan que salir, igual por favor, manden mensajes. Si en el momento no pueden, pues sí les voy a pedir que por favor en cuanto puedan, por Telegram manden un mensaje. Entonces, una vez que ustedes identificaron qué instrumento les podría aplicar, es cuando van a volver a hacer lo que hicieron al buscar los instrumentos jurídicos de aquella tarea. Y entonces van a decir, ok, ahorita todos van a buscar el instrumento de planeación que creen que les aplica. Si alguien por alguna razón no lo tiene identificado, pues en los comentarios de su tarea voy a tratar de orientarlos para que lo puedan encontrar, pero la siguiente tarea va a ser ubicar el instrumento de planeación. Van a analizar el instrumento de planeación en una normativa, entonces vamos a iniciar con el de planeación. Entonces, estos esquemitas se los vamos a volver a mandar. Es muy general, pero es lo que les decía de que no les podemos dar una fuente tan específica porque pues cambia, ¿no? A lo largo de las administraciones. Y de una administración a otra van cambiando las direcciones de las páginas web o el nombre de las secretarías, de los institutos. Y entonces, pues no podemos darles una dirección. Entonces, siempre van a identificar primero qué tipo de instrumentos están buscando. En este caso van a ser los de planeación. Como habíamos comentado, van a empezar con el instrumento de planeación local. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que van a buscar directamente a nivel estado o municipio, de preferencia el municipio, pero pues en el caso de que no llegaran a encontrar nada a nivel municipal, entonces pueden apoyarse de un instrumento de nivel estatal, pero primero tienen que rescatar el local. Entonces en su bitácora nos pueden decir, ¿sabes qué? Revisé, mi municipio no tiene ni siquiera página de internet. Si tienen un teléfono, pues tendrían que llamar y solicitar la información. En caso de que no la encuentren de manera digital, que les digo ya es muy raro, pero en caso de que no la encuentren, nos pueden poner ahí mismo en su bitácora. El municipio no cuenta con información digital. Les voy a decir por qué. O sea, tendrían que ir al municipio y solicitarla si no estuviera digitalizada, pero no los vamos a ir a hacer, ir a los municipios por cuestiones de la pandemia. Nosotros no los vamos a exponer. Ya si alguien quiere ir por voluntad propia o anda por ahí o tiene que salir al trabajo y pasa, bueno, ya digamos que sería elección de ustedes, pero nosotros no, en ningún momento los vamos a ir a hacer el sitio. Ah, Ronita. Bueno, qué bueno que lo hiciste, pero o sea, les digo, si se lo pueden evitar, mejor. Solo por cuestión de que la pandemia y que no los vamos a hacer salir si no es necesario. Entonces, si ya lo hiciste, pues qué bueno, ahí me lo pones en tu bitácora, a ver qué te dijeron. También es toda una experiencia ir a pedir información a las secretarías. Pero, entonces, pues está muy lindo y así, ya aprendiste otra cosa. Pero les digo, no se las vamos a exigir, ya va a ser voluntario esta parte. Entonces, lo primero es eso, identificar su instrumento de planeación a nivel local. Identificar la página de gobierno municipal y dentro de ella, miren, aquí está, por ejemplo, planes de desarrollo, ¿no? Está el nacional, estatal y local, que son esas letras que están entre paréntesis. Entonces, la primera página sería la página de gobierno de la nación y o del estado correspondiente. Dentro de estas páginas, como se dieron cuenta cuando hicieron la tarea, pueden encontrar
diferentes secciones, ¿no? Puede ser marco jurídico, puede ser instrumentos, es muy raro, pero sí hay algunas páginas que dicen instrumentos jurídicos. Uy, chicos, ¿se me están yendo? ¿Sí me escuchan bien? ¿O soy yo la de la mala señal? Por ahí alguien, por favor, díganme si me escucha. Qué bueno. Sí, pues es que ahora sí que me van a disculpar otra vez, pero es el ruido de la cafetería o el de la calle. Ay, no me puedo aislar más. Bueno, voy a tratar de pegarme más el celular, a lo mejor te escucha un poco más claro. Entonces, a ver, ahí me escuchan mejor. Voy igual a intentar alzar un poco más la voz para ver si me escuchan mejor. Y la siguiente clase voy a tratar de probar otro sitio a ver si... ok. Otro sitio a ver si mejora el audio. Como les iba diciendo, en las páginas de gobierno puede cambiar la sección en la que encuentren los instrumentos. Es muy raro, hay algunos que dicen instrumentos jurídicos, otros que tienen el apartado de normatividad, marco jurídico. Generalmente son los apartados que tienen. Entonces, si se les llega a complicar mucho, la otra que pueden hacer es buscar por la Secretaría del Estado. Entonces ahí va a depender lo que les decía, qué tipo de instrumentos. Cuando son de planeación van a tener de dos. O está relacionado con desarrollo urbano o va a ser en materia ambiental. Entonces pueden buscar dos secretarías a nivel estatal, que va a ser precisamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría Ambiental del Estado. No les puedo decir así como que el nombre exacto porque depende de cada estado. A lo mejor tienen un departamento a nivel municipal, pero pues es lo que... Citlali, dime si quieres participar. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. No entiendo si hay diferencia entre un plan de desarrollo y un programa de desarrollo. Pensaba que era lo mismo. Sí, generalmente es lo mismo, nada más le cambian el nombre. Es lo que les decía de que no les podemos decir el nombre tampoco de los instrumentos, porque van a cambiar de acuerdo a quién los está emitiendo. Entonces, sí, básicamente es lo mismo, nada más que tiene diferentes nombres, plan y programa. A lo mejor lo que puede cambiar también es un poco la estructura. Ya ven que cuando hicieron su tarea, hicieron una especie de índice o tabla de contenido. En realidad, la palabra correcta es tabla de contenido. Es ahí donde pueden ver que incluso un mismo tipo de instrumento, dependiendo del nivel o del estado, puede cambiar su estructura. Algunos están organizados en artículos, otros van a estar organizados en secciones. Entonces es ahí donde podría variar si fuera plan o programa. Pero básicamente, digamos que sería el mismo tipo de instrumento. Entonces, si no llegaran a encontrar en la página de gobierno del estado o el municipio, tendrían que buscar en la secretaría o instituto. Obviamente de repente también hay institutos, pero siempre buscando de desarrollo urbano o en materia ambiental, que son los dos tipos de instrumentos de planeación que van a buscar. Hasta aquí, ¿tienen alguna otra duda? Miren, por ejemplo, el programa de ordenamiento ecológico. Esos los pueden encontrar en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahí generalmente están de todos los niveles.
pero los que siempre van a encontrar con mayor facilidad son los nacionales y en algunas ocasiones los estatales. Si es el caso de que tienen un área natural protegida, se dirigen directamente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta página es muy importante y está muy bonita porque tiene una especie de cuadro en el que pueden ver el nombre del área natural protegida, les aparece el PDF, el año de la empresa e incluso pueden acceder ahí mismo al archivo cartográfico. También viene en ocasiones una ficha que les puede ayudar en cuestiones de antecedentes de las áreas naturales protegidas. Y miren, por ejemplo, acá abajo, cuando dice Programa de Desarrollo Urbano, directamente los manda a la Secretaría de Desarrollo Urbano de acuerdo al nivel de gobierno, lo que les decía. Entonces, Programa de Ordenamiento Ecológico sería en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si no la encuentran, perdón. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Saben qué es que también como traigo el cubrebocas? Me imagino que eso ya me lo quité un rato. Entonces, este esquemita que les estoy presentando, de todas formas se los vamos a enviar. Entonces, es similar a los árboles de decisiones. Lo voy a hacer un poquito más amplio. Entonces, empezarían con qué tipo de instrumento necesitan y entonces ya siguen las flechitas y les va a ir orientando más o menos a dónde tendrían que empezar a buscar. Les digo, si tienen problemas con la búsqueda, nos pueden preguntar, de preferencia nos mandan el link, o sea, puede ser como de, me metí a la página de gobierno, que es, ponen el link abajo, y no encontré nada, ¿no? O busqué esta sección y encontré el programa, pero es de hace 10 años. Entonces, podemos dar una búsqueda nosotros rápida y decirles, ¿sabes qué? Pues sí, es vigente porque no hay otro. O no, ¿sabes qué? Tienes que buscar mejor, nosotros ya lo encontramos. No les vamos a pasar el documento. O sea, eso sí lo tienen que descargar pero los podemos ir guiando para que encuentren la página. O más o menos darles pistas. Mira, te faltó revisar por aquí, ¿no? O tal sección. Porque sí hay muchas páginas que tienen las secciones muy enredadas y no son tan amigables para andar navegando en ellas. Una vez me encontré una que decía algo como de gobernanza. Y está muy, muy rara la ruta. Sí llegué al archivo, pero sí me tardé un montón. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer de tarea para la siguiente clase. Van a buscar y descargar el archivo del instrumento de planeación. ¿Tienen alguna otra duda hasta aquí? Bueno, entonces les voy a presentar el otro. Ajá, perdón. Hola, pero yo no entendí muy bien lo de la bitácora, ¿cómo? Porque yo, o sea, sí hice como un documento en Sucia y fui como poniendo todo lo iba recopilando, lo que iba teniendo, pero no tiene ningún formato. Y Está bien. sí, ok, gracias. Sí, no se preocupen. Ahorita no se preocupen por los formatos. Está perfecto así, si está en Word, en PowerPoint. No se preocupen, lo importante es que sí entreguen todo lo que les vamos pidiendo. Y les decía de la bitácora porque es más fácil para nosotros ver si están entendiendo bien y qué es lo que están buscando y en dónde lo están buscando. Por eso les digo que pueden pegar los vínculos sin problemas. Y sí, efectivamente la tarea es buscar su instrumento de planeación, el que ya les corresponde, y descargar el archivo. De cualquier forma, las instrucciones van a estar en clase para que no se preocupen. Y en dado caso que no llegaran a entender alguna instrucción, nos pueden preguntar, no hay ningún problema. Les voy a presentar entonces el ejemplo.
Es muy sencillo. Es una ANT. Y entonces, por ejemplo, el proyecto está emplazado en un área natural protegida. Entonces, lo primero que se hizo fue ir a la página del CINAM, que les digo que está en el técnico, no se preocupen si no lo alcanzaron a anotar. Y en esa página se descargó el archivo del programa de manejo. Entonces sería este. Entonces, el programa de manejo es un documento en PDF, en este caso es del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Si se fijan, aquí ya tiene las dos poligonales, una que es de estudio y otra que va a ser el análisis. El análisis solo se va a realizar en la poligonal azul. Entonces, el PDF dentro de todo el documento contiene un mapa. En este caso no había un archivo cartográfico. Entonces, lo que hice yo fue dibujarlo en AutoCAD y luego hacer algunas modificaciones en Illustrator. Por eso les digo que no es así como que indispensable que sepan GIS. Sí les va a hacer la vida más sencilla, pero no es así como que si no lo saben utilizar se acabó el ejercicio. No. Pueden hacer en otros programas, el ingenio ahora sí que no tiene límites. Entonces se pueden ayudar de las herramientas que ustedes sepan manejar. Entonces se localizó dónde está el proyecto y esa fue la parte que se digitalizó únicamente. Eso sí va a ser muy importante en el caso de que tengan, sobre todo los OE, que son los programas de ordenamiento ecológico, y en el caso de programas de desarrollo urbano, pues sobre todo el uso de suelo. Ahora sí que va a depender del tipo de proyecto que estén realizando. Va a haber quien no tenga mucho caso que haga un mapa tan complejo, porque a lo mejor su proyecto no lo requiera. Pero en la mayoría de los casos que tienen ustedes, sí van a necesitar el mapa. Entonces hay que digitalizar esa parte. También, por favor, les digo, no se preocupen, las instrucciones van a estar en la tarea. Y otra cosa que también van a hacer es identificar los datos. Yo creo que con eso tienen para trabajar esta semana. Ya después nos podríamos hacer el análisis. Entonces, datos que van a ser muy importantes. En el caso de la ANP, sí tienen que tener bien clarito el nombre de la ANP, la fecha de la declaratoria, si tiene algún límite de cota. A veces lo delimitan por altitud y en otras ocasiones por coordenadas. Entonces también esto es muy importante. Y la categoría del área natural protegida. En el caso de los programas de desarrollo urbano, lo que va a ser importante en los datos va a ser el uso de suelo. Básicamente, no tiene mayor complejidad y a lo mejor alguna estrategia que les pueda aplicar a su proyecto. Si, por ejemplo, en su proyecto están analizando algún sistema vial, pues probablemente la sección de vialidades sea importante para ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí se identificó que aplican 3 subzonas de la zonificación del área natural protegida, que es preservación, uso público y zona de influencia. Entonces, también otro dato importante, que ya lo habían hecho en su tarea, es el nombre y la vigencia del instrumento, su competencia y su nivel de aplicación. Entonces, eso va a estar en las instrucciones y pues es parte del ejercicio que ya hicieron también. A lo mejor incluso ustedes en la tarea ya pudieron identificar alguno de estos datos. Estos datos son muy importantes para rectificar que estén haciendo el análisis de la zona correcta y de la vigencia. La vigencia siempre va a ser muy importante.
En el caso de de quien esté identificando o haciendo el análisis de un proyecto que se construyó hace 10 años y su enfoque sea de hace 10 años, el instrumento que van a buscar sería el de ese tiempo. No sé si me explico. ¿Alguien tiene alguna duda de esta? Porque si hay por ahí algunos de ustedes que no van a hacer un análisis actual, sino del momento en el que se construyó el proyecto. Sí, sí, Tlali. Yo tengo una duda porque, o sea, como dije, es un proyecto que yo estoy proponiendo, pero Ajá, entiendo que acaba de cambiar la gobernatura en el municipio donde lo estoy proponiendo. Entonces, los que estoy revisando ahorita, los que revisé a nivel municipal, están ajá, de que de 2019 a 2021 o 2018 a 2021. Entonces, pues ya muy pronto los van a cambiar. O sea, se supone que se iban a tomar en diciembre el poder y todo eso, pero pues no ajá, pasó. Y porque también como que hubo unos problemas en que bueno, no derrocaron, sino que hicieron inválido el que había sido presidente municipal en las últimas elecciones, entonces ahora ya es otro. Entonces sí, como que tengo esa duda, solamente agarré el último que encontré, pero, o sea, pues va a ir cambiando justo durante este transcurso de este semestre, eso creo. Entonces sí, esa es mi duda. ok. No, está muy bien y mira, sirve para ejemplificar. Entonces, en tu caso, Citlali, tú en tu bitácora, y bueno, después ese párrafo lo rescatarías para tu informe final, pero en tu bitácora nos pondrías todo lo que me acabas de platicar. Eh, en el municipio que me corresponde, por ejemplo, voy a redactarte así muy por encimita, sería, de acuerdo al municipio que corresponde a mi proyecto, se identificó que el instrumento vigente hasta el momento es tal, ¿no? Pones el nombre, la fecha, y pones debido a que se hizo cambio de gobierno y no se ha actualizado la información. El gobierno fulano de tal no ha realizado la actualización del programa, por lo tanto, para el análisis de este proyecto se tomará como vigente el programa y ya pones el nombre del programa. Algo así. Ok, gracias. De nada. Entonces, para eso les va a servir la bitácora, para que nos digan por qué están tomando esa decisión. Desde ahorita ustedes ya están haciendo toma de decisiones. Entonces, no hay una actualización del programa. Para este ejercicio se va a tomar el programa X por tales razones. Por eso es muy importante la bitácora. Aunque esté en sucio, no se preocupen. O sea, pueden hacer ahí lluvia de ideas, pueden ahí poner dudas, links, ideas que les vayan surgiendo en el momento, no así como de, oiga, no había pensado en esto, pero me interesaría poder abordarlo. O me gustaría en un futuro poder abordar X tema. O sea, incluso aquí les pueden salir dudas hasta para su proyecto de tesis. O ideas, de preferencia que sean ideas, ¿verdad? También pueden salir dudas. Dime, Axel. Pues, no importa de qué partido político sean. Bueno, ya en un ejemplo real, si habláramos con el mundo laboral real, no importa de que sean de partidos políticos diferentes, mientras no publiquen un nuevo programa, sí se va a respetar la vigencia del anterior. Así es, o sea, por ejemplo, estaba el PAN y ahorita entró Morena, ¿no? Si Morena no ha presentado su programa, tiene que respetar el del PAN, porque así está establecido en las leyes. O sea, lo tienen que respetar sí o sí. Se está dando mucho que algunos partidos políticos, pues, se quieren pasar por el arco del triunfo en la Constitución y las leyes, pero legalmente no pueden. O sea, de que no les voy a mentir, de que algunos lo hacen, sí, pero ahí es donde uno tendría que denunciar o ellos mismos, los servidores tendrían que denunciar a
nuestros compañeros si no están llevando a cabo el procedimiento ideal. Por eso es muy importante que conozcamos nuestros derechos. Derechos y obligaciones, porque los tenemos todos. Entonces, lo correcto es que si el partido en curso, o por ejemplo entró el PRI, ¿no? Estaba el PRD y entró el PRI. Entonces, si el partido en curso no está presentando la actualización del programa, tienen que respetar el anterior, y es el que se tomaría como vigente. Si así hay un respaldo en las leyes para cuando hay ese tipo de situaciones. Generalmente, como les decía, pues se supone que tiene que entrar y entra en vigor el que ellos estarían proponiendo, pero pues sí, en ocasiones no los actualizan y entonces retoman el gobierno anterior. Entonces, pues sí es todo un tema lo de los colores, pero sea del color que sea, tienen que responder a la Constitución y a las leyes. Entonces ahí sí va a ser muy importante conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, y por eso, porque ellos también pueden ser acreedores a multas o sanciones. Y nosotros como ciudadanos les podemos exigir, pero para exigirles hay que saber qué y hasta dónde y en qué nos podemos amparar. Va a ser más difícil que nos vean la cara como ciudadanos y conocemos este tipo de instrumentos, por ejemplo, y nuestros derechos. Entonces, sin entrar en polémicas y en resumen, tendrían que respetar el programa vigente. En este caso, si no hay una actualización, el del periodo anterior. Gracias. Entonces, por ejemplo, una vez digitalizado, aquí ya se digitalizó. Si pueden notar, les voy a hacer un zoom rápido para que vean de qué zona voy a estar hablando. Y es este cuadrito de aquí. Entonces, tiene diferentes zonificaciones, si se fijan. Una es la de preservación, uso público, y zona de influencia. Esto se los presento porque es importante lo que les comentaba de que manejen sus archivos en capas, para que ustedes puedan prender y apagar la que vayan necesitando de acuerdo a lo que estén analizando. Ahora, ¿por qué es importante hacer toda esta zonificación? Y dicen, ay, qué flojera, pues ya sé dónde estoy ubicado, ya sé qué criterios le aplican, y como que para qué quiero el mapa, ¿no? Bueno, pues aquí viene el porqué. El ejemplo que se presentó aquí es un sendero turístico. Entonces, a lo largo de este sendero, que es la línea punteada que está en negro, no sé si la pueden ubicar, aquí es donde no está tan divertido dar clases en Zoom. Creo que no tengo pizarra. No tengo la mira aquí, creo que les raya. Bueno, esta línea punteada, si alcanzan a ver que de repente hay como un iconito de camarita, luego hay como una especie de tipi, ¿sí lo ubican? Más o menos. Sí, sí se ve. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, en esta mancha gris, la que está más oscura, si se fijan, está ese sendero y solo dentro de esa mancha hay una camarita. ¿Esto qué quiere decir? Que las actividades que se propusieron de fotografía de naturaleza, en esa área, si el programa de manejo lo permite, estarían contempladas como posibles y sí, bajo ciertas características, ¿no? Pero ya no podría yo estar buscando así como de, bueno, en la zona de preservación, que esa es la zona de preservación, no tengo zona de camping. Entonces, cuando yo esté analizando el documento, en la sección de preservación, no tendría que estar buscando si está permitido el camping o no. Otra cosa es cuando ya pasamos a la siguiente zona, que es la de uso público. Aquí sí, tendría que buscar en la sección de uso público si están aprobadas o si están condicionadas las actividades de campismo
y de fotografía de naturaleza. No sé si me voy explicando con esto. Entonces, es muy importante saber dónde está parado su proyecto y qué actividades tienen en esa zona, para que su análisis sea mucho más específico y no tengan un mar de información y que no sepan qué hacer con ella. ¿Esta parte les quedó clara? ¿Por qué la importancia del mapa? ¿O tienen alguna duda? ¿O sienten que a lo mejor a ustedes ni siquiera les haría falta? Bueno, ok, gracias, Blanca. Sí, voy a asumir que les quedó clara esta parte. Como todo, les van a empezar a surgir las dudas cuando lo hagan, pero entonces sí quiero recalcar como que la importancia de que tengan todas sus capas bien trabajadas y que separen su proyecto de las capas del instrumento que estén revisando en ese momento, para que entonces cuando prendan y apaguen capas puedan jugar más con el mapa y les permita visualizar la información. Entonces, esto es un poco lo que les decía. Si tomamos en cuenta este sendero, solo vamos a... La información que nos arroje de esta zona solo nos va a aplicar en este tramo que está dividido con las líneas amarillas. Únicamente a ese tramo le va a aplicar este artículo que, por ejemplo, encontré. Entonces, es todo un rollo. No lo vamos a leer ahorita, pero lo importante a rescatar de esta lámina es identificar el artículo. ¿Esto cómo lo hice? Con palabras claves. Una vez que ustedes tengan su mapa, que tengan sus capas bien bonitas, que tengan toda su base cartográfica bien hecha, lo que vamos a hacer es analizar el instrumento. Si recuerdan, los instrumentos a veces son muy largos. Hay unos que son cortos, no sé, 30 a 40 páginas, y hay otros que son 213. Hay instrumentos incluso de 600 páginas. Entonces, pues ya se imaginarán que es muy poco práctico que se pongan a revisar letra por letra. No va a pasar, no lo van a hacer. Lo que tienen que hacer son crear estrategias. Y una de las estrategias es palabras clave. Aquí es donde va a tomar otra vez relevancia lo que identificaron ustedes, los listados de los recursos naturales, culturales, el listado de actividades y obras. Entonces, si tienen un archivo PDF, con la lupita pueden buscar estas palabras. Además, por cada proyecto vamos a crear nuevas palabras clave. Esto basado en el tipo de análisis que ustedes quieren realizar. A algunos de ustedes les va a convenir, a otros a lo mejor ni siquiera usan esa palabra, dependiendo del proyecto. O sea, por desgracia, aquí todo empiezan, para todos son los dependes. Entonces, este artículo se los puse porque es lo primero que van a hacer. Primero van a identificar todos los artículos que les puedan aplicar. Y todos, ya sea que los subrayen, que les pongan marcadores en el PDF o que los vayan vaciando en la tabla. Ustedes van a ir tomando esa decisión de acuerdo a qué tanta información les está arrojando el artículo. Otra cosa que pueden hacer, y si visto en esta lámina, es poner en negritas información relevante. Por ejemplo, aquí sin ponernos a leer todo, están las palabras preservación, conservación, ecosistemas relevantes o frágiles, actividades que requieren un manejo específico. Luego, por ejemplo, está que en las zonas de preservación solo se permitirá la investigación científica y el monitoreo de la vida, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas de bajo impacto ambiental. Entonces, de todo este mar de información que se van a empezar a encontrar, pueden ayudarse, ya sea subrayando o poniendo en negritas la información más relevante. Entonces, esto no solo va a servir para que vean si ese artículo les va a aplicar o no, también les va a servir para empezar a identificar los hallazgos de información
que les va a ser útil a la hora de diseñar y de tomar las decisiones. Ejemplo, ¿no? Aquí se había propuesto en esta parte la toma de fotografías de naturaleza, flora y fauna. Hay que, después habría que investigar si, por ejemplo, esta actividad se considera una actividad de educación ambiental. Por lógica, podríamos decir ahorita que sí, nada más hay que corroborarlo con el instrumento, ¿no? Eso también pueden ir haciendo, les va a empezar a arrojar dudas. No todo van a ser respuestas, pero esas dudas ya después las pueden ir resolviendo con el mismo instrumento o apoyándose en otros. Por ejemplo, si aquí me voy a, ahora sí que permitir porque sé, conozco el tipo de proyecto que se presentó como ejemplo, no se estaban considerando las actividades productivas de bajo impacto. Entonces, de acuerdo al diseño que ustedes tienen de proyecto, podrían decir, bueno, yo no lo estaba contemplando, pero me parece que puede ser compatible con mi proyecto. Y entonces pueden hacer una anotación. El proyecto no lo tenía contemplado, pero se podría verificar la viabilidad de tales actividades. No sé si me voy explicando. O sea, pueden ir identificando también áreas de oportunidades. No todo van a ser restricciones, sino también van a ser nuevas ideas o condicionantes, ¿no? De su proyecto. Por ejemplo, todo lo de la fotografía yo lo podría enlazar con actividades de educación ambiental para reforzar esta parte y que entonces asegurar que me den permiso de realizar estas actividades. Otra cosa muy importante es, si se fijan entre paréntesis, lo que les decía en la ocasión pasada, que tienen que tener mucho cuidado con las referencias. Aquí está la referencia de de qué ley se sacó este artículo, que en este caso es la LEGEPA, la página 35, y la ley que se estaba revisando en ese momento tenía una vigencia del 2013. Entonces, digamos que si alguno de ustedes en este momento va a revisar la LEGEPA, se encuentra en este artículo, el 47, y de repente hicieron una reforma en el 2017. Entonces, pudo haber cambiado algo en la redacción del artículo. Puede ser que no también. Pero por eso es muy importante que pongan el año, la vigencia del instrumento, porque así, si ustedes están revisando y me dicen, no, Excel, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste está mal. Porque de acuerdo a la ley que yo revisé ayer, ya nada de eso aplica, ¿no? Entonces yo te voy a decir, pues está mal ahorita, pero cuando yo hice el análisis, que fue en el 2013, era vigente. Bueno, no lo hice en el 2013, pero ustedes háganse una idea. Hasta ahorita, ¿alguna duda? No, ninguna. Ok. Espero que les quede claro, si no les digo que de todas formas se los vamos a estar repitiendo, pero sí tengan muy en cuenta esto. Siempre, siempre, siempre pongan la página. ¿Por qué? Porque también luego cuando copian el artículo, por ejemplo, o lo vuelven a transcribir. Eso es buen ejercicio porque también les sirve como para ir familiarizándose con la información, la redacción, y como que les permite hacer otro filtro de información. O sea, como que queda más clarito. Es como cuando se ponen a escribir a mano, no sé si lo han notado. No es lo mismo que tomen la clase y empiecen a tomar notas en la computadora a que escriban en una libreta. El cerebro procesa de diferente forma la información. Entonces, cuando ustedes usen la transcripción, por eso muchas veces les pedimos las tareas a mano. Tiene una razón y no es nada más como que asegurarnos de que están haciendo ustedes la tarea. También es para que se les vayan ustedes recibiendo más información y les ayude con la comprensión de los términos. Sobre todo porque no son familiares. Estas definiciones no las suelen usar en su vida cotidiana, entonces suele ser un poquito más complejo entenderlas. Entonces ese es
una maña de que a ustedes, como lo hacen a mano, su cerebro hace otro tipo de proceso y se les facilita el entendimiento a que lo hicieran en la computadora y nada más copiaran y pegaran. Si nos estuviéramos viendo en clases presenciales, muchas cosas todavía se las pediríamos a mano. Obviamente el mapa no, ¿verdad? Se van a tardar mucho. Pero, por ejemplo, el análisis de la tabla, sí sería muy importante hacerlo a mano, porque les va a permitir ir asimilando de una mejor manera la información. Entonces, si pueden transcribir cuando están haciendo su tablita, pueden ir transcribiendo los artículos, eso les va a ayudar. Si por cuestiones de tiempo y de sus tareas ven que no pueden, pues bueno, no pasa nada. Agarran y copy-paste. Pero entonces, al poner ustedes la página de donde están sacando el artículo, si tienen alguna duda, si sienten que les faltó después meter un poquito de contexto, pueden regresarse a su archivo y ya no tienen que volverlo a leer o ver ya más o menos de qué página está, ya saben directamente, van a la página y listo. Esto también nos sirve a nosotras, porque entonces cuando les estamos revisando, directamente nos vamos también a esa página. Y nos ahorramos todos mucho tiempo y podemos revisarlos y enfocarnos nuestro tiempo en cosas más, pues más útiles, ¿no? O sea, los podemos revisar más a fondo en lugar de ponerme a revisar toda la ley y andar buscando la página y ahora de dónde sacaron este artículo. O, por ejemplo, hay instrumentos que no todos van a tener artículos, algunos van a tener párrafos, secciones. Entonces, imagínense, si de repente pegan el párrafo y no ponen de dónde lo sacaron, pues ya los quiero ver investigando de qué página sacaron ese párrafo. Entonces, por favor, esto no se les olvide. Les va a facilitar mucho la vida a ustedes, a nosotros, y se les va a hacer una buena disciplina. ¿Qué les parece si nos tomamos 10 minutitos y regresamos 11:10? Está bien. Vayan a tomarse un café, despéjense, desahóguense con alguien, abracen al perro y nos vemos ahorita. Sí, Mafer, gracias, que te vaya bien.
Hola chicos, ¿ya están todos por acá? Bueno, ya voy a seguir con la clase. Entonces, les vuelvo a repetir, no se preocupen mucho si de repente algo no apunta porque lo vamos a estar viendo, nada más como para ir avanzando. Porque pues en presencial ahorita lo que haríamos es que estaríamos revisando sus tareas a cada uno de ustedes para darles retroalimentación. Pero lo siguiente que vamos a hacer es que les voy a presentar unos ejemplos de la tabla de análisis, que sería con la que trabajarían el instrumento, ¿no? Para identificar la información que pues realmente les va a producir, ¿no? De cada instrumento. Entonces, una vez que, por ejemplo, se identificó este artículo, lo siguiente, en el caso muy específico de las áreas naturales protegidas, no sé si se acuerdan que en los árboles de decisiones de repente aparecía como uga, uso de suelo, por ejemplo, zonificación, que va a ser lo que realmente va a ser útil para nosotros del instrumento. Ahora, en el caso de las áreas naturales protegidas, todos van a tener sus particularidades, pero en el caso de áreas naturales protegidas, hay un listado o tabla que se refiere a las actividades permitidas y las no permitidas. En el caso de los programas de ordenamiento ecológico, va a haber criterios políticas, son criterios políticos y lineamientos. En el caso de uso de suelo, viene una tabla de uso de suelo y compatibilidad de usos de suelo. No sé si alguna vez la llegaron a ver, porque si mal no recuerdo me decían que solo veían como el mapa, ¿no? Y así de estoy en tal uso de suelo y ya. Tengo entendido que eso es lo que llegaban a ver de los instrumentos. Entonces, se los voy a repetir. Áreas naturales protegidas son actividades permitidas y no permitidas. Es donde vamos a ir poniendo como que más atención, ¿no? En cuanto a programas de ordenamiento ecológico, son estrategias, políticas y lineamientos, criterios también todo. Y en el caso de uso de suelo, es el uso de suelo y en ocasiones hay tablas de compatibilidad de uso de suelo. Es donde más vamos a ir poniendo atención, pero pues como les decía, si también hay alguna sección que es relevante, también la irían checando, pero básicamente es donde haríamos el enfoque del análisis. Entonces, en estos ejemplos, aquí tenemos actividades permitidas dentro del área natural protegida. Entonces, en una de las propuestas de este proyecto que estamos revisando, estaba el establecimiento de una UMA. ¿Alguien recuerda qué es una UMA? Ya se los había yo comentado. Nada más para sentir manejo ambiental, ¿no? Así es, Reinaldo, gracias. Es la unidad de manejo ambiental. Entonces, yo estaba proponiendo en aquel entonces establecer una unidad de manejo ambiental. Se encontró dentro de las actividades permitidas en la página 117. Entonces, aquí el texto literal, lo que les decía que tienen que transcribir tal cual del instrumento a su tabla, era nada más decía en este caso, establecimiento de UMA. Es una actividad permitida, eso era todo. Entonces, el hallazgo, lo voy a leer y dice, de acuerdo con el PM, que en este caso es el programa de manejo, el establecimiento de una UMA solo se podrá llevar a cabo en... Y entonces puse ahí unos puntos suspensivos para decir que es un extracto de un párrafo.
Y dice exclusivamente en el polígono 4, Papaya, y con este fin de recuperación y repoblación de vida silvestre en sus modalidades de manejo intensivo y manejo en vida silvestre. Ahora, eso lo encontré yo buscando dentro del instrumento. No sé si se acuerdan que en la diapositiva pasada les decía que a veces les van a surgir dudas. Entonces, yo solo encontré y se establecimiento de una actividad permitida. Y ya, eso fue todo lo que encontré en esta parte. Entonces, me puse a buscar en el instrumento y encontré otra especificación, que fue que de acuerdo con el programa, solo estaba permitida, pero en el polígono 4. Ahora, si nos regresamos, lo voy a hacer ahorita nada más con fines didácticos. Este es el mapa del instrumento. Mi proyecto está en el cuadrado azul. Y el polígono 4 está hasta el otro extremo, que sería más o menos, está como por aquí. Nada más les estoy haciendo el zoom como para que ubiquen. Sé que se ve horrible. Es que esa imagen está horrible, de verdad. Entonces, estaba más o menos por esta zona y pues no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, si nos regresamos al ejemplo, en la conclusión sería, de acuerdo al programa de manejo, la UMA se puede realizar únicamente en el polígono 4, mientras que el área de estudio del presente trabajo se encuentra en el polígono 1, por lo que este criterio no aplica al proyecto, ya que en esta zona de preservación no se puede realizar una UMA. Entonces, pues, o desilusión, para mí no aplica. Pero como estaba dentro de las actividades que yo estaba proponiendo, pues sí tenía que justificar por qué estoy sacando esa actividad. No sé si me explico. Entonces, ¿tienen una duda de este ejemplo en particular? Yo sé que ahorita les parece así como un poco extraño cómo llegué por ahí, pero básicamente el primero es el párrafo tal cual, o sea, tal cual está en el instrumento. Literal, lo que encuentran es lo que lo tienen que poner. El hallazgo es de esa información que encontré. Si tuve que buscar dentro del instrumento algo para complementar, lo pondría en el hallazgo. Y también pondría lo que realmente es útil. No voy a repetir todo lo que encontré en el artículo, solamente la información que es aplicable hacia mí. Y en la conclusión, pues ya sería, ¿no? Como decir, ¿me aplica? Sí. ¿Bajo qué características? ¿No me aplica? ¿Por qué no me está aplicando? Y en las conclusiones también podría poner cosas como de, necesito consultar a un especialista, ¿no? Necesito realizar tal estudio para tener la certeza de que tal actividad sí se pueda realizar. Más o menos, ahorita tienen claro cuál sería la diferencia entre hallazgo y conclusión. Bueno, nos vamos a seguir con el otro ejemplo. Entonces, este sería otro ejemplo que dice actividades permitidas, filmación, fotografías, captura de imágenes y o sonidos, que se encontró en la página 117. El hallazgo es que existen otras actividades permitidas en la zona que no se habían considerado en el proyecto, como son la fotografía, la captura de imágenes y sonidos. Entonces, como conclusión sería, es necesario verificar la compatibilidad de dichas actividades con el proyecto y su continuidad en las zonas, además de realizar un levantamiento de los sitios, paisajes relevantes y sitios de interés, en donde los usuarios puedan realizar las actividades anteriormente mencionadas, así como analizar su relación con la educación ambiental. También hay que revisar las actividades mencionadas anteriormente requieren algún permiso especial. En el apartado del programa de manejo de la ANP, reglas administrativas. Y si es necesario consultar la ley correspondiente, que en este caso es la de GEPA y su reglamento en materia de áreas naturales protegidas.
Entonces, si se fijan, aquí ya me está empezando a arrojar lo que realmente para nosotros como arquitectos paisajistas va a ser útil. Una es que estas actividades sí se pueden realizar y que tendría que, ¿qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, el levantamiento, ¿no? De hitos, paisajes relevantes, sitios de interés. Su relación con la educación ambiental, eso es otro. Si se requiere algún permiso, eso ya va a ser parte de la gestión del proyecto. ¿Y en dónde? Yo como ya me había aventado como, yo creo que 1 o 2 años realizando estos instrumentos, ya tenía un poco más idea de cómo estaban estructurados y dónde tendría que más o menos ir a revisar. Pero en la primera parte de este ejercicio ustedes nada más podrían decir así como de, bueno, tengo la duda de si tengo que revisar o realizar algún permiso. Me voy a esperar tantito porque creo que la máquina está interrumpiendo un poquito que me escuchen. Okay. Entonces, ¿hasta ahorita alguna duda? ¿Sí les quedó un poco más claro? Hay más ejemplos, y los vamos a volver a ver. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso van a ser actividades no permitidas. Entonces, por ejemplo, esto es nada más el análisis de la zona de preservación. Entonces, no está permitido abrir senderos, brechas o caminos. Así, tal cual. Entonces, pues el hallazgo no le podemos sacar nada más que no se pueden abrir más caminos dentro de esta zona. O sea, no le podemos escarbar más a esta actividad no permitida. Y entonces la conclusión en este caso es realizar un levantamiento detallado de los senderos existentes y su estado actual. Esto con la finalidad de determinar cuáles de ellos pueden usarse en el proyecto, sus obras o actividades, y así determinar también los que pueden cerrarse para contribuir a la conservación de los ecosistemas. Entonces, ¿qué estamos viendo en este ejemplo? De nuevo, como arquitecto paisajista, ¿qué necesito? Un levantamiento detallado. ¿Y para qué? Bueno, pues para ver si algunos se pueden cerrar y entonces no solo estoy metiendo cosas de diseño, sino también estaría apoyando labores de conservación de los ecosistemas. Y si se me ocurre algo más, aquí lo puedo poner en la conclusión. Otra actividad no permitida: alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el comportamiento natural de los ejemplares de la vida silvestre. Entonces, ¿cuál sería el hallazgo? Y es que en la etapa de diseño, como en la ejecución del mismo, es necesario realizar las siguientes observaciones. Si se acuerdan bueno, no es que sí se acuerden, pero en la carrera tenemos diferentes etapas, ¿no? De análisis. Yo creo que es donde más lo van a tener presente. Pero en la realidad los proyectos también están divididos en etapas. Desde el análisis, la planeación, la realización del diseño hasta la ejecución y en ocasiones el seguimiento. Generalmente nosotros no vemos el seguimiento ni nos enseñan que hay que ponerle mucha atención en el monitoreo y en el mantenimiento de los proyectos, porque en realidad esa es la clave de que se mantengan y de que funcionen o no. Entonces, ahorita tienen que traer esto un poco más presente, porque muchas veces nos centramos en las etapas de análisis y diseño y descuidamos las demás, y también las demás son nuestra responsabilidad, de cierta manera, a menos de que ya en un trabajo pues ya te digan, no, tú solo estás para estas etapas, pues ya te concentras. Pero siempre como diseñadores tenemos que tener presente que se tiene que realizar un monitoreo y que después del diseño pues se va a construir, ¿no? Entonces, esto se lo digo porque aquí toma mucha importancia.
Dice, en la etapa de diseño como en la ejecución del mismo es necesario realizar las siguientes observaciones. Es importante tomar las consideraciones necesarias para evitar que los usuarios alimenten o toquen la fauna. En el proceso de construcción de las obras de apoyo del proyecto no se pueden generar ruidos que alteren el comportamiento de la fauna en el AMP. Y entonces, en las conclusiones, es que a partir de la etapa de diseño se debe de evaluar las características de las obras que requiere el proyecto, revisar su magnitud, las técnicas de construcción, horarios de trabajo e intensidad del ruido que puede emitir cada obra, para tomar las medidas necesarias que eviten la perturbación de la fauna. Luego, identificar el tipo de actividades que realizan los usuarios para determinar el tipo de control de las actividades y las consideraciones de diseño que eviten la perturbación de la fauna. Como es, por ejemplo, el uso de señalética para informar a los visitantes que no pueden alimentar ni tocar la fauna silvestre. Entonces, aquí no solo ya nos está arrojando cuestiones de diseño y a lo mejor de gestión, sino que también nos está dando una idea de que tenemos que tener mucha atención con los procesos constructivos y con el horario, tanto de las obras como de visita. Entonces, aquí a lo mejor también lo que ahorita se me ocurre ya con un poquito más de experiencia es que podría yo haber agregado que sería bueno tener un inventario de la fauna existente y su comportamiento. Entonces, también sería bueno consultar con un biólogo el comportamiento de la fauna local para así determinar no solo los horarios, sino el uso de algunos materiales también, por ejemplo, ¿no? O qué tipo de restricciones se pueden poner para ayudar a que la fauna no esté perturbada. Creo que ya se los había yo comentado, y sé que luego me aviento mis rollos, pero creo que es muy importante que como diseñadores no solo nos quedemos con que estamos diseñando para humanos. Al final del día también podemos favorecer a la fauna. Entonces podemos favorecer en su conservación y también que ellos estén, pues, se desarrollen mejor, que no alteren su comportamiento, porque muchas veces con los diseños que luego hacemos podemos causar que se comporten de otra manera, ¿no? Algo que no se veía en la vida salvaje y que de repente empiezan a hacer algunos animales, como imitar, por ejemplo, ¿no? Los monos. No sé si supieron que en el zoológico de Aragón había un mono que ya sabía abrir las cerraduras, entonces de repente se les escapaba. Y esto pues obviamente es un comportamiento aprendido. Entonces hay que buscar siempre no solo el bienestar humano o de los usuarios, sino también podemos contribuir con el bienestar animal. Esto es muy a título personal, pero pues sí me gustaría que si otra cosa pueden quedarse de la clase sea esto, como hacer un poco de más conciencia de que podemos, con el diseño también podemos ayudar un poco a, pues a los animales, no solo a los humanos, y no solo tener un buen cuidado de la vegetación, sino también de la fauna. Mario, sí, si quieres participar. Sí, a mí bueno, ahorita con lo que nos platicas me surgió una duda con mi proyecto que estoy analizando, y es que es un parque y relativamente está a unos cuantos metros de la poligonal de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. Y en este parque, aunque hay como vegetación ya como introducida, que pues árboles exóticos, y así como vegetación exótica, sí llega a haber vegetación que es de la reserva, o sea, que es del matorral xerófilo, y junto con la vegetación pues se presenta fauna, sobre todo aves. Entonces me quedé pensando si se deberían considerar como esto
bueno, para el marco jurídico del parque. Sí, no sé si lo vayamos a analizar, pero sí tienes un muy buen punto. Por favor, ponlo en tu bitácora. Y ¿tienes humedales ahí? No, bueno, en el parque llegan a haber, digamos, presencia de agua por un manantial que hay ahí, pero bueno, igual tengo duda porque creo que en los últimos meses creo que ya no pasa agua, ya está seco, pero digamos históricamente pues siempre ha habido agua ahí de que pues lo ocupaban para embotellar, bueno, para vender agua y para sus albercas, que digamos que se llenaban con agua del manantial. Pero ahorita ya no sé. Entonces, pues también era esa como mi duda si se debería considerar. Porque pues hasta Sí, pasaban pececitos y eso, pero ajá. Sí se debería considerar. sí, claro, claro que Ok. sí. Ahora sí que voy a empezar de revoltosa. Pero todo eso, por favor, pónganlo en la bitácora. Como les decía, por tiempo a lo mejor no alcanzamos a revisar, pero esta es la excusa perfecta para que les comente del convenio Ramsar. Es un convenio de humedales y entonces se enfoca, a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Y es que por tiempos, los tiempos. Pero bueno, les prometo que si no lo vemos en clase y llego a hacer, tengo por ahí una idea de hacer como una especie de manuales o PDFs, infografías, algo así, de los instrumentos, convenios, tratados y todo lo que para los arquitectos paisajistas pueda ser relevante. Ese es un proyecto personal. Pero por ejemplo, los Ramsar, y me gustaría poderles dar como información, porque luego no nos agarramos de esos instrumentos, pero porque no los conocemos. Y en este caso sería importante porque si tuvieras humedales, dependiendo de las características, a lo mejor nos podríamos apoyar en ese convenio para la conservación de los humedales y entonces eso favorece a la fauna. ¿Por qué? Porque el convenio está enfocado en conservar los humedales en buen estado para las aves migratorias. Entonces, pues sí, por eso te lo preguntaba. Pero me sirvió de excusa perfecta como para mencionarles ese otro convenio que hay y que vayan teniendo un poquito más, pues conociendo otro tipo de instrumentos que a lo mejor no los van a ver porque su proyecto pues va a ser específico y que a lo mejor los ejemplos que sus compañeros van a usar, por eso es importante que sea uno individual y que vamos a estar compartiendo la información, porque así se pueden enriquecer y saber qué otro tipo de instrumentos hay y si en algún momento lo requieren ya tienen la idea, ya saben más o menos por dónde y pueden rescatar la información o saben dónde buscarla. Entonces sí, ponlo por favor, todo eso que vean ustedes relevante, pónganlo. Y si no lo es para el análisis, nosotros se los vamos a decir, pero no se queden cortos como porque tengan duda, ¿eh? Es mejor que lo pongan y vayamos quitando información a que por pena o porque crean que tal vez no es tan importante, vayamos a omitir algo que podría ser interesante para analizar. Obviamente nos vamos a quedar con lo que nos ayude a responder las preguntas de su análisis, pero podemos dejar el planteamiento, les digo, porque se puede usar para su tesis. Y, o sea, desde aquí pueden irse dando ya estas tesis, perdón. Y sí, Alejandra, pónganlo como nota. O sea, pueden hacer hasta globitos, pueden dejarlo subrayado, lo pueden poner con color gris. Ustedes ahora sí que usen todo lo que tienen a la mano para darse a entender en cuanto a simbología o pues, de cierta forma es un poco de diseño gráfico, de comunicación visual, ¿no? Entonces apóyense en lo que ustedes consideren correcto y no importa si no tienen formato, no importa si está así muy de ay, es que se ve medio feito, no se preocupen. Lo importante es que vayamos viendo todas estas ideas y dudas. Es lo más importante. Y al final les vamos a ayudar a depurar su archivo para que solo se queden con lo indispensable para el informe.
Y pues les vamos a apoyar, como les decía, en la redacción. Entonces, sí, todo esto es importante que lo vayan poniendo. Entonces, por eso les digo, ya conforme va uno agarrando experiencia, ya después se te van ocurriendo más cosas. Y, por ejemplo, también en la conclusión pueden poner, o sea, sin ningún problema, necesito consultar un especialista en tal materia, necesito un análisis de suelo, por ejemplo, o necesito el apoyo de un topógrafo para realizar el trazo de X área. O sea, todo eso es muy importante que se vaya poniendo en las conclusiones, porque es lo que realmente va a apoyarnos en la toma de decisiones y la reestructuración del diseño si es que se tiene que hacer. Y también va a aportar la justificación de obras y actividades. A lo mejor ustedes no tienen tantas restricciones, pero sí pueden agarrarse de los instrumentos de planeación para decir, mira, estoy cumpliendo con todo esto, el instrumento está respaldando estas actividades, por lo tanto, a lo mejor puedes acceder a un programa de financiamiento. Y entonces empiezan a bajar recursos económicos de otro tipo de instrumentos, pero ya tienen una base jurídica, o sea, ya están diciendo, mi proyecto es totalmente compatible con el marco jurídico nacional o estatal, y eso va a ser un plus para solicitar financiamiento económico o certificaciones. Esos también son muy importantes. Y bueno, esto los va a llevar a hacer las conclusiones generales del instrumento. Ya después van a hacer todo esto es como si estuvieran haciendo filtros. Entonces tienen muchísima información, un mar de información, y entonces van a ir depurando, esta información me sirve, esta no me sirve. Y entonces todos estos pasos son una especie de filtros que los va a dejar con unos criterios muy específicos para toma de decisiones y el diseño final. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien de pura casualidad ya empezó su fase cartográfica? ¿Su mapa? Yo sé que no se los he pedido, pero a lo mejor alguien que diga, ya, medio lo tengo o ya lo tenía. Lo voy a usar para esta clase. Si no, no se preocupen, ya lo van a empezar. Entonces, así a grandes rasgos, la tarea para la siguiente clase sería empezar la base cartográfica. Igual si tienen dudas de sus capas o de qué tipo de información de acuerdo al proyecto que están analizando tienen que meter, nos pueden preguntar. Y sería buscar su instrumento de planeación, descargar el archivo e identificar los datos esenciales. Las instrucciones específicas van a aparecer en Classroom. Si no se las subo hoy, mañana temprano les aparece la publicación. Pero de mañana no pasa, para que les dé tiempo. Ahora, sean muy honestos. Más o menos, ¿cuándo empiezan la tarea? ¿En fin de semana? Ay, qué bueno, Pedro. Ya llevas un avance. Digo, porque yo los entiendo que por tiempo y todo lo que tienen luego en taller y todo, no digamos que empiezan a trabajar en fin de semana. Esto se los pregunto para ver qué tanto tiempo tengo de revisarles las tareas. Ok, Reinaldo, sí, no se preocupen. Entonces, yo voy a tratar de empezar desde hoy a revisar sus trabajos, pero si alguien dice, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría que me entregaras mis observaciones, no sé, jueves o viernes, es el momento de hablar para que yo me organice. Y entonces así nos apoyemos todos. Si no van a estar llegando sus observaciones, pues a lo largo de la semana voy a procurar que no pase el sábado. Sí, el sábado en la noche. Voy a tratar de que sea antes.
pero a lo mejor si alguien no le ha llegado el sábado, ténganme paciencia. Si ven que el domingo no llegó, ya me pueden reclamar. Pero entonces voy a asumir que no hay problema si llega por esos días sus observaciones. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario para que aprovechemos ahorita? Dije un poco a propósito porque alguien quería revisar algo. Si no, nos podemos ir temprano. Ok, pero no sé si las quieras compartir con tus proyectos o te esperas a que terminemos la clase. Pues si quieren de una vez, yo no tengo problema. Ok. Bueno, a ver, Pedro. Bueno, tengo algunas dudas porque mi proyecto está en la Riviera Maya, entonces no sé si hay algún tipo de instrumento de planeación para la zona de Riviera Maya. Y también tengo una zona con cenotes, entonces no sé si también hay un instrumento que sea específico para la zona de cenotes. Porque, a ver. ¿Quieren que comparta pantalla? Déjame te autorizo porque creo que no te va a dejar. Okay. Creo que ya. Listo, ya puedes compartir pantalla. Va. ¿Sí se ve mi documento? Sí, yo sí lo veo bien. Ok, yo tenía dudas específicas porque, por ejemplo, no sé si hay algún instrumento de planeación. No sé si existe un instrumento que sea específico para la Riviera Maya. No puedo escribir aquí, no puedo anotar. Pero bueno, es que aquí tengo un problema porque no encontré, bueno, cuando hice mi vinculación ¿cómo se llama? ¿Por predio? Ajá, por predio. No era ni zona rural ni zona urbana. Estaba muy cerca de una zona urbana, pero tampoco era de transición. También busqué en las zonas de valor ambiental y no entra como área natural protegida, además de que tampoco es reserva de la biosfera, específicamente en la zona donde está el proyecto. Entonces, cuando hice la vinculación por áreas de interés, tenía algo sobre agua marina y también estaban la vinculación específica para agua, vegetación y fauna, pero no sé si dentro de esos instrumentos también estén involucrados los cenotes, porque pues esa zona es específica para cenotes, y no sé si existe algún tipo de instrumento que me permita analizar lo de los cenotes. Y también tengo una zona arqueológica, entonces no sé si también exista otro instrumento específico para zonas arqueológicas en la Riviera Maya. Y entonces, ¿qué instrumento de planeación tú identificaste o no lo tienes identificado todavía? Sí, para el caso de agua, tengo la Ley de Aguas Nacionales y también, como no es zona de ejido, pues nada más pude identificar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre. Okay. Bueno, esos son instrumentos normativos, no de planeación. Okay. De planeación Sí. son programas, planes. Entonces, ahí para ti va a ser importante varias cosas. En tu poligonal quiero que me digas la distancia a la que está la zona arqueológica o está dentro de tu poligonal. Está dentro. Ok. Entonces, una es, ya tienes el nombre, me imagino, de la zona arqueológica. Sí. Ok. Entonces, eso te va a arrojar otro instrumento normativo que también lo tienes que poner en tu marco jurídico. Ahora, otra cosa, me decías de reserva de la biosfera, ¿verdad? Sí, no está, bueno, cuando ¿Pero hice a qué distancia está? Ok, tengo también que sacar la distancia.
Sí, te voy a decir por qué. Si se acuerdan un poquito en el ejemplo, era zona de, a ver si me acuerdo, zona de preservación, zona de uso público y luego había otra que decía área de influencia. Entonces puede que, como tú dices, ¿no? Así de, no, pues yo ni siquiera estoy por ahí, ya pertenezco a la reserva de la biosfera. Pero a lo mejor por distancia te toca la zona de influencia. Entonces, si ese fuese el caso, sí tendrías que tener algunas consideraciones. Por eso te decía que hay que checar la distancia a la que está la reserva de la biosfera. Entonces, en esto sí pongan mucha atención, que si tienes algo en el contexto de su poligonal que sea importante, chequen distancias para que determinemos si tienen que tomar en consideración algo o si de plano dicen, no, tú sabes que ni siquiera nos toca, está muy lejos, no tengo que revisar nada. Ahora, otra cosa, tú tienes también Sofemar, por lo que estoy viendo de tu poligonal, ¿no? Que es la costa, o sea, si estás muy cerca de la costa. Entonces te aplica también la zona federal marítimo terrestre. Ok. Esto también va a ser importante en tus instrumentos normativos. La ley de aguas nacionales, por ejemplo. Y en cuestión de los cenotes, ahí no te lo voy a decir. Ok. Tú lo vas a investigar. Te voy a plantear por ahí unas pistas. Bueno. Hay una norma 022. La vas a checar y vas a buscar, así con la lupita, vas a buscar la palabra cenote. Entonces, para la siguiente clase nos vas a platicar si esa norma te fue de utilidad o no. Ok. Y en cuanto a tu instrumento de planeación, tú me dices que no está ni en una zona totalmente natural, ni en urbana, y que tampoco consideras que sea una transición. Ujú. Pero pues si no es natural ni urbana, la vamos a dejar en transición. Entonces Ok. también, ahorita no sé si tengas el mapita a la mano, si no yo lo puedo compartir para que veamos tu instrumento de planeación. Sí, está bien. Gracias. Ok. Déjame ver dónde está. Aquí está. Entonces, si nos regresamos a vinculación por previo, ubicación, y habíamos quedado que sería una transición. Entonces, vas a checar cuál de estos dos te conviene a ti por las características de tu proyecto y por tu pregunta. Si un programa de ordenamiento ecológico, que hay aguas, porque es uno ya muy específico porque estás en costa. Yo les había dado 4. Entonces también nos vas a decir cuál de los 4 es el que te correspondería. O el programa municipal de desarrollo. Pero son uno de esos dos el que te toca. Ok. Entonces, de acuerdo a tu proyecto y a tu pregunta, ¿ahorita tienes alguna idea de cuál sería el más acertado para que revises? Yo creo que el programa de ordenamiento ecológico. Así es, muy bien. Y a ver, platícame por qué. Bueno, Así porque mis formal. preguntas... Ah, ok. Bueno, mis preguntas van más como enfocadas a los reglamentos de construcción, pero para las zonas urbanas, como, más bien como en zonas naturales, el aprovechamiento de recursos naturales y qué instrumentos más bien dictan las consideraciones medioambientales para crear atracciones turísticas dentro de agua, vegetación y utilizando la fauna. Entonces, por eso creo que es más acercado el programa de ordenamiento ecológico, porque el programa municipal de desarrollo me va a dar consideraciones como a nivel urbano, ¿no? Así es, muy bien. Ya te lo podemos poner palomita. Ok, Sí. Así como lo platicaste, así ponlo en tu video. ok, va. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Si quiere aprovechar estos 10 minutos que nos quedan. Queja, comentario. ¿No? ¿Todo bien?
Bueno, voy a asumir que todo bien y entonces voy a ir revisando sus tareas, les hago comentarios. No sé si la siguiente clase ya va a estar Erika, a lo mejor no. Pero pues cualquier cosa, les digo, o sea, ella está al tanto. Entonces, si también quieren preguntarle a ella directamente algo en específico, pues después le puedo hacer llegar sus preguntas. Y pues sería todo, chicos. Entonces, que tengan muy buen día. Disculpen la lata, pero se los voy a volver a decir, cuídense mucho. Queremos que estén sanos y que estén muy bien.